Buenas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de la Pulpería. Como siempre empezamos presentando a nuestro elenco. Acá tenemos a Augusto, que finalmente reapareció, Discúlpeme. a Tommy, a Ricky, nuestro querido compañero caído el día de ayer, y No Nahuel. murió, simplemente no pudo venir. Se quedó sin voz en la marcha. Claramente. Y seguramente sin piernas también de todo lo que caminamos, pero bueno, tenía que estar presente en alma acá en el programa. Bueno, el tema que decidimos desarrollar hoy es la resistencia obrera. Y en parte también lo vamos a seguir relacionando con el programa anterior de la resistencia estudiantil, porque bueno, con los tiempos que corren nos parece muy importante abordarlo. Respecto a la resistencia obrera, a mí primero me gustaría que definamos qué es resistencia, cuáles son sus alcances, sus límites, los diferentes modos de proceder que hay, porque últimamente veo de que hay mucha gente que tiene como sus dudas de, bueno, hasta dónde, cómo, cuándo. Y está bueno que lo debatamos acá en este programa y después obviamente relacionarlo con la cultura pop. En criollo, no se bancan la toma. Básicamente. Bueno, resistencia. La primera duda es si podríamos hablar de una resistencia individual. Por ejemplo, alguien que trabaja a desgano, alguien que hace algo de forma clandestina, si hace uno un reclamo individual, si eso lo podríamos enfrascar dentro de una resistencia, o sí una resistencia es cuando ya estamos hablando de un grupo de personas que se organizan para reclamar algo. Entonces, embostero, cuando estamos hablando de la problemática de la resistencia, es básicamente o se corta uno solo, eso se puede conseguir como una resistencia, o si la resistencia cuando está la gente organizada, cuando es una cuestión que es colectiva, cuando está el montón de gente haciendo algo en común. O sea, esa es la discusión vendrá a ser entonces. Exactamente. Okay. Pregunto, ¿resistencia y rebeldía es equiparable? Por ejemplo, nosotros agarramos a un Han Solo. Han Solo, él solo, antes de entrar a la rebelión. Han Solo, él solo, perdón. Va. Bueno, Han Solo, antes de entrar a la rebelión, ¿se podría considerar que él hacía resistencia al imperio o era un modelo contrahegemónico, por ejemplo? Bueno, ahí tendríamos que discutir de cuál es la red comercial del imperio y si un contrabandista / mercenario podría ser una clase de resistencia al comercio ilegítimo. Para mí, como ya lo hemos hablado, como también pasaba en el Río de la Plata, me parece que es complementario, no termina de ser una resistencia. Sí, concuerdo un poco y además a mí me hace acordarme un poco a la discusión que se hace mucho con el vegetarianismo o el veganismo como una resistencia contra la industria de la carne. Digo, y qué tan efectivo es esa individualidad de la resistencia contra el enemigo real, ¿no? Porque uno dice la industria de la carne realmente se pone en peligro, se pone en jaque, tiene algún atisbo de problema cuando un grupo de individuos de manera desarticulada no le compra sus consumos cuando la amplitud de su alcance es tipo gigante. Sí, y ahí además puede ser de que 10 millones de personas de la noche a la mañana se conviertan en gente vegetariana, eco-friendly, que cultiven plantas y todo, y después si viene Shell o McDonald's o la forestal y te prende fuego todo, es como bueno, ¿qué es lo que tiene más impacto medioambientalmente? Un multimillonario con muchísimo poder y mucho margen de acción o grupo de acción de personas individuales, pues no estamos hablando de si se junta un gran grupo de personas y por ejemplo, bueno, a partir de ahora cuidamos los bosques, el que quema los bosques, pena de muerte y se terminó. Ahí creo que estaríamos hablando de otras cosas. Y ahí es como das en el clavo. Cuando vos contraponés a un multimillonario,
versus un grupo de personas, ¿con qué nos encontramos? Bueno, un multimillonario tiene poder, pero ¿qué tipo de poder? Económico, tiene contactos, más que nada económico. Ahora, una persona del corriente, común, subalterna, si querés, ¿qué tipo de poder tiene? Económico no. Entonces, ¿cómo se organiza? ¿De qué manera lucha? Organizándose con otras gentes. El poder del número sirve para contrarrestar a ese poder estructural que es económico, político. Por eso mismo, siempre se insiste en que el pueblo se vuelca a las calles, ¿no? O sea, traducido, no se podría hacer una revolución desde las redes sociales. Y eso es lo que piensan algunos liberales, de agarrar y decir, bueno, ok, estoy en contra de lo que hace Milei, voy a decir un ejemplo como claro de un tipo de sujeto. Brasil, época, elecciones, estaba Bolsonaro a pique contra el PT y el PCdoB, que disputaban la presidencia y la vicepresidencia, con un asedio mediático muy grande con respecto al caso de corrupción, ¿no? De Overtrecht, si mal no me recuerdo. ¿Cuánto carioca, probablemente vegetariano, probablemente co-friendly, carioca son los de Río de Janeiro, votó a Bolsonaro? ¿Cuánto concheto, cuánto palermitano votó a Macri? Y digo, porque son esas después las personas, los presidentes, ni hablar Milei, que después facilitan lo que es el salvaje exterminio del medio ambiente argentino, del medio ambiente latinoamericano. Digo, son las empresas, es dejarle la libre vía a la rural, a los terratenientes, a que vayan, destruyan bosques para el ganado o para la cosecha de la soja. Entonces, digo, ¿qué tanto ese vegano? Digo, no en contra de los veganos, tipo, si consumís, personalmente está piola, pero si pensar que la lucha contra el enemigo, que es el consumo de la industria de la carne, o por el medio ambiente, digo, ¿realmente te pensás que estás haciendo un impacto? Porque si vos tuiteás que te va a ver solo por cuestiones algorítmicas, la gente que tiene tu mismo consumo, o sea, no te va a ver la persona que no te banca, te va a ver la persona que te banca, se autorreproduce ese grupo. Entonces, para mí el discurso ese de la resistencia individual, de yo lo hago de las redes sociales, desde mi pequeño voto, desde mi consumo personal, o sea, se puede entender como una resistencia, pero es una resistencia completamente palurda, o sea, no tenés ningún tipo de incidencia en la realidad, y por ende no sos una resistencia en términos reales. Y aprovecho este momento para decir que acá está nuestro amigo y compañero Ricardo Rulli, que nos está viendo, y Manu, gracias por saludarnos. Digamos, salud. Para la Pachi. Perfecto. A mí me parecía claro esto de hablar al respecto porque hay mucha gente que veo que ahora, como las redes sociales ganaron el espacio, como que todo el tiempo están haciendo la famosa batalla cultural en las redes, que no está mal, ojo, o sea, suma. Pero el tema es, bueno, llega un momento que es como, bueno, ¿hasta cuándo esto sirve y hasta cuándo hay que pasar a la acción? ¿Cuándo es el momento de decir, bueno, gente, dejémonos de charlas, vamos a hacer algo? Y entonces, ahora sí, me gustaría nombrar un poco lo que pasó ayer, que tiene que ver un poco con esto de, bueno, está bárbaro que nos posicionemos en contra, de que tengamos ciertas argumentaciones, que hagamos o no asamblea, que colguemos o no un cartel, pero el tema es, bueno, ¿qué hacemos? Porque el gobierno, que supuestamente dice que lo de ayer fue político y ellos nada que ver, lo que hizo el gobierno claramente es una acción política. El de financiar la universidad pública es una acción política. Y obviamente que lo de ayer también. Lo que sí podríamos decir es que no necesariamente fue partidaria, sí había distintos partidos, pero había una causa común que tenía que ver con el hecho de defender nuestra universidad pública y gratuita. Y ahí no solo fueron estudiantes, sino que también fueron obreros. Y eso me parece que es muy importante resaltarlo,
Y estaría bueno, a mí me parecía bueno, hacer un poco del recorrido histórico que nos llevó a este punto. ¿Cómo logramos tener una universidad obrera y por qué me parece que es fundamental que la defendamos? También otro paréntesis, ¿no? Los estudiantes son obreros también. Muchos de nosotros, por una cuestión de cómo están las cosas hoy, pero también por una cuestión de que nuestra universidad es realmente abierta, es realmente pública, entra cualquier sector de la sociedad. A ver, hay mucho obrero siendo estudiante y esa es la parte más rica, más fundamental de por qué defendemos este tipo de educación. Frente a sectores que quieren que la universidad sea para unos pocos, que quieren estancar la libertad de poder pensar tu futuro, poder proyectar tu futuro, nosotros planteamos una universidad mucho más abierta, que es lo que venimos teniendo, que es lo que venimos luchando. Y hay que volver a retomar esas viejas luchas que se dieron a lo largo del tiempo y es que es lo que NAU va a retomar. Exactamente. Y por eso lo primero que quería marcar era, bueno, ¿cuándo nace la universidad? Inicia, ¿no? Surge la estructura universitaria, por lo menos en el mundo occidental y por supuesto desde un lado eurocéntrico. Esto también es importante, todas sus culturas tuvieron centros o templos del saber, pero bueno, la universidad como la conocemos hoy deriva de el medioevo europeo y empezó en el siglo XI. ¿Quiénes eran los que podían entrar a la universidad? Bueno, pura y exclusivamente el clero. La universidad era un lugar donde se preparaban los futuros sacerdotes, no era que iba cualquier persona. El rey o los nobles, por ejemplo, tenían sus maestros privados, no necesitaban ir a ningún lado. Y bueno, a ver, es el rey, tampoco es que necesita aprender mucho, si no quiere, simplemente saca la espada y fin. Eso, bueno, el clero podríamos decir que con el análisis de los textos sagrados, el ir de a poquito juntando conocimiento de astronomía, matemática, todo lo que sirviera obviamente para explicar la existencia de Dios, eran ellos, el pueblo llano, artesanos, campesinos, no iban ni a una universidad, ni a una escuela, ni nada. Aprendían directamente de sus padres a hacer un oficio que iban a mantener toda su vida, cero ascenso social, o sea que nacías, morías en el mismo lugar y fin. El clero es algo muy parecido a los magos. Básicamente, Sí. las universidades eran Hogwarts, básicamente. Claro, totalmente. Solo de que, bueno, quitándole la parte atractiva que puede tener Hogwarts, pero sí. Atractiva es que tenés racistas, Ku Klux Klan, serpientes que matan gente, que la petrifican, arañas que te pueden comer. Sigan conmigo en un super... Gracias, Isis. Muchas gracias. ¿Para qué mierda más tenía Hogwarts? Que tiene un montón de cosas peligrosas. Bueno, los licántropos. Los licántropos, las escaleras, boludo, las escaleras que se cambian de lugar sola, boludo, es un peligro, Howard. Pero bueno, o el bosque prohibido. O el bosque prohibido, bueno, Bueno, pero en las escuelas... Detalle. Sobre eso retomo. Concuerdo con que la Pampillón sería Slytherin, aunque con el único atributo que diría que también podría ser Hufflepuff, porque un Pampillón, acá me dice la profesión que no, porque porque no somos vanguardistas, nosotros somos compañeros, y si nuestro compañero está en la misma lucha, morimos junto a nuestro compañero. Pero somos Slytherin. Lo dejamos en el debate. Digamos. Y ahora sí, me gustaría traer algo que surgió en estas últimas semanas en nuestro querido país, en el cual dicen que la universidad adoctrina. Yo quiero preguntarles, ¿no? Si la universidad adoctrina, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Grabois y Villarruel hayan salido de la misma facultad? Me parece como que no. En cambio, ahora que estaba yendo al medioevo, ahí sí podríamos hablar de adoctrinamiento. Porque, por ejemplo, Giordano Bruno, que era un sacerdote católico,
fiel a la iglesia 100%, pero que sin embargo dijo, bueno, a mí me parece que las estrellas podrían ser soles como el nuestro, lejanos, con todo un sistema planetario, incluso dio a entender que capaz incluso podía haber vida en esos planetas, porque él decía, bueno, si nuestro Dios es infinito, entonces el universo también. La queridísima Iglesia Católica decidió prenderlo fuego. Buenísimo. Eso sí es adoctrinamiento. Que hayan torturado a Galileo Galilei porque decía, no todo gira alrededor de la Tierra, sino del Sol, también es adoctrinamiento. Lo nuestro, no. ¿Hay partidos políticos en nuestras universidades? Sí, por supuesto, pero ahí cada cual decide a cuál unirse, a cuál no, a cuál escuchar, a cuál criticar, y si querés, entre comillas, puede ser apolítico, que yo creo que no existe. Porque para mí, desde que vos te levantás en la mañana y decidís si bajar del lado izquierdo o derecho de la cama, ya estás tomando una decisión política. Si ves una situación conflictiva en la calle, si decidís ignorarla o actuar, también es una decisión política. Entonces, a mí me parece que hay ciertas cuestiones sociales que estaría bueno repensarlas o, bueno, deconstruirlas. Sí, te daría una cosa que a mí siempre me pareció re loco. En todo el mundo dicen que la gente que estudia sociología, que estudia historia, que estudia básicamente las humanísticas o las sociales más duras, son zurdos, tipo se vuelven zurdos. Digo, por algo es manga de pajeros, o sea, perdón por el vocabulario. Pero, a ver, loco, o sea, si a mí, no sé, inclusive de una cuestión personal, uno empieza a ver la historia y dice, pará, loco, acá hay algo que en el colegio o en la tele no me estaban contando, porque acá estoy viendo datos precisos, acá estoy viendo procesos, desarrollos, comparaciones científicas, digamos, de las ciencias sociales entre distintos desarrollos de sociedades, digo. Acá estoy viendo que ciertas sociedades son exterminadas o que son oprimidas y que ciertas sociedades se imponen ante otras. Entonces digo, pará, no es todo tan justo, no es todo tan neutral, objetivo como yo pensaba. Entonces después una persona que se dedicó años a eso, al parecer no le vale nada porque después viene un gordo de Twitter y le dice, che, no, a mí me parece que sos un zurdo de mierda y porque tu facultad es toda marxista, entonces nada, lo que decís es mentira. Lo sé porque vi un video de YouTube y después le preguntás qué es no sé, la plusvalía, estos casos reales me ha pasado muchas veces, y no te saben ni decir lo que es el plusvalor, estos lores de la economía. Entonces, nada, es como una cosa muy loca lo que en el último tiempo se le ha dado a... que también nos lleva un poco a este lugar, a que Milei haya ganado, no creo que sea igual la principal razón, pero es el descreimiento a la academia, que uno puede tener las 1000 críticas a la academia, tiene muchas críticas, muchas cosas para mejorar, pero hay muchas cosas también que son valorables, y justo la Academia Argentina ha tenido una producción que es de renombre internacional. Tenemos de las mejores universidades del mundo, públicas y gratuitas, con una tradición que se remonta a décadas y décadas y décadas, y que está, como se vio ayer, impregnada ya en el ADN argentino, inclusive en el momento de más, pero falopa política de nuestra historia, porque eso no tengo ninguna duda, vivimos en el momento más falopero en términos ideológicos de nuestra historia. El ADN de la educación pública y gratuita y de integridad hace que hasta el forro de Feynman te agarre y te diga, yo marcharía con la CGT. Entonces, yeah. Qué crossover, ¿eh? ¿A qué hemos quedado, Es más, ayer a Johnny Viale salió a decir, bueno, a ver si Milei y Adorni se bajan del pony y dejan de ser soberbios y escuchan al pueblo. El pueblo quiere educación. Yo dije, a la mierda, si te lo tiene que decir Johnny Viale, ¿dónde carajo estamos? Y después los radicales no dieron quórum. ¡Qué traidores que son los radicales! Para vos, Franja Morada. Bueno, precisamente, en las facultades se engloba todo en izquierda, zurdos. Bueno, en realidad es un espectro mucho más grande. Como muchos dijeron de la marcha de ayer, hubo muchas banderas políticas por todos lados, de distintos colores. Bueno, eso se reproduce también en la facultad. Hay muchas banderas políticas. No es un espectrograma de zurdos, es... bueno, más o menos, pero no nos englobamos todos en lo mismo, no somos homogéneamente lo mismo. Hay un montón de peleas, un montón de discusiones, hay un montón de rosca. ¿Por qué? Porque dentro de las aulas y fuera de las aulas también, la universidad es un lugar de discusión.
Nosotros ahí discutimos, debatimos, nos expresamos. Se expresan para bien y para mal todos. Entonces, cuando hablamos de política, en la facultad, en este caso, estamos hablando de expresión. Nos expresamos en la facultad, nos formamos como sujetos políticos, nos formamos como sujetos y punto, porque entramos como muy chicos después del secundario y todavía nos estamos formando como personas. Ahí conocemos nuestros vínculos, ahí nos desarrollamos como profesionales. Hay gente que entra más tarde y ya está laburando y ya tiene todo un recorrido y lo hace pese a todas las dificultades. Y ahí conoce gente que la ayuda a progresar en su carrera. Ahí nos formamos, tiro más, como humanos. Desarrollamos nuestra humanidad, nuestros vínculos. Y eso es lo más importante de todo. Cuando salimos ayer, salimos a pelear por eso. Porque todos, no importa, desde la clase más alta hasta la clase más baja, desde el que más puede hasta el que menos puede, desde el que está pagando un alquiler y no da más, hasta el que no tiene ningún problema para nada y puede estudiar las 24 horas, todos tenemos el mismo sentimiento. La universidad es un gran lugar, un gran espacio para desarrollarnos como sujetos. Y eso no tiene banderas. Y por eso fue tan masivo ayer. Exactamente. Otra vez, eso no quiere decir de que no haya partidos políticos que obviamente apoyen la causa, pero ayer veía que había mucha gente en las redes que decía como, bueno, ahora salieron todos los de izquierda, del peronismo, no armar bardo. Yo a esa gente le quiero comentar que además, obviamente, que la izquierda y el peronismo estaban en las calles como se debe, y dando quórum también, no como otros. También resulta que ayer en la calle también había gente de otro palo completamente opuesto, como por ejemplo Maslatón, que es libertario, y Biondini, que es diría yo, pero bueno, ellos también estaban ahí. Entonces, si todo el arco político desde la extrema izquierda a la extrema derecha estaba ayer en la plaza, eso significa que no era una cuestión política, sino que el gobierno se está metiendo con algo que es la base estructural de nuestra sociedad. Y acá en Argentina logramos algo que no pasa ni en el resto de Latinoamérica y que todavía en Europa sigue siendo como la excepción, ¿no? Creo que Francia y los países escandinavos capaz tienen lo mismo, pero en el resto de los países europeos tampoco llegaron ni al nivel de democratización universitaria ni lo público y gratuito que tenemos nosotros. Eso me parece clave que hoy lo hablemos. Ahora bien, había dicho esto de que, bueno, la universidad como edificio surgió hace prácticamente 1000 años en Europa. Acá en Argentina las primeras universidades fue de mano de los jesuitas, por esto que anteriormente, a principios del siglo XVII, y tardaron 300 años, por fin, en democratizar lo que es las autoridades universitarias. Entonces ahí nos dirigimos a 1918 con el movimiento estudiantil y la primera reforma universitaria, que gracias a eso pudo haber un cogobierno de las autoridades universitarias con los estudiantes. Se pidieron becas, se pidió de que abriera más espacio a las clases obreras, se quiso hacer gratuita en aquel momento y no se logró, pero ahí se mostró que los estudiantes lograron tomar la batuta otra vez gracias a la acción. ¿Por qué? La primera universidad que se creó en Argentina fue en Córdoba por los jesuitas, 1603. 300 años después, en Córdoba, los estudiantes toman la facultad para exigir de que se termine con lo elitista, lo católico, lo doctrinario, y fue justamente en ese momento que logramos sacar eso y democratizarlo. Obviamente, le pasar en este país, los derechos a veces tienen que ser defendidos año tras año, generación tras generación, porque eso terminó siendo retrocedido, ocultado, vapuleado, hasta que ahí ya tenemos que avanzar hasta el primer gobierno peronista, que ahí vuelve otra vez a poner todo esto en funcionamiento y ahí sí se hace pública y gratuita.
Bueno, en estas cuestiones de la resistencia, a mí me gustan mucho los reportes de cuando fue el famoso 17 de octubre, 16 de octubre, bueno, de todo el debate sobre la fecha. Pero que bueno, arranca en Berisso, ¿no? El kilómetro cero del peronismo, pero es una columna que se va hasta La Plata. Y esto es en los trabajos de James, que es un inglés que todos cuando arrancamos a leerlo en la carrera decimos que un inglés nos va a explicar de peronismo y después decimos, che, qué zarpado esto que está creyendo el guachín la verdad. Lo entendió más que algunos de acá. Lo entendió más que algunos de acá, tal cual, para vos, Moreno. Pero sí, digo, una de las cosas que decía en esa reconstrucción también, porque trabaja mucho con historia oral, era cómo el protoperonista, digo, ese que estaba en la calle, era juvenil, porque los viejos obreros eran o anarquistas, o comunistas, o socialistas, o sindicalistas revolucionarios, digo, pero esos primeros que se movilizaron en las plazas de una manera carnavalesca y todo, era la juventud. Y la juventud, ¿qué lugares eligió para atacar? Y ahí es una cosa que me pareció reveladora, o que me parece muy simbólica, que fue, porque no atacó las comisarías, no atacó las gestiones del Estado que tienen cierto rol social para ellos, sino que, por ejemplo, una de las cosas que atacaron fue el diario El Día, siempre al servicio de los errados de la historia, los malos de la historia, los villanos de una historia bien contada, y las universidades. Los obreros atacaron los edificios universitarios. Y uno dice, ¿por qué estos orcos bárbaros atacan eso? Y porque era una institución que los dejaba de lado. El joven obrero no podía ir a la universidad. Y si una de las cosas que para mí, mejores cosas que hizo el peronismo, fue democratizar a la universidad. De que el obrero llegase a la universidad y que tengase por primera vez las familias un universitario como hijo. Exactamente. Yo voy a agregar un edificio de acá del centro, que también la pagó ese día, que es la París. Pero bueno, tiene que ver con justamente en aquella época y hoy en día es como lo que representa a la élite. Entonces, obviamente que de todos los edificios de nuestra ciudad iban a tirarle piedrazos a la París. Bueno, lo más cómico de todo esto es pensar un poco que si para nosotros es tipo muy lejano, 100 años atrás, 50 años atrás, pero pensemos que es bastante corto en ciertas cosas. Por ejemplo, la lucha porque una institución sea de unos pocos o de una mayoría. Sí, las universidades empezaron, como dijo Nau, hace 300 años. ¿Y para qué eran esas universidades? ¿Qué objetivo tenían? Bueno, educar a una élite, educar a los próximos dirigentes, a los hijos de... Me corrijo, 400 años, 1613. Ok, 1613. Después, cuando se empiezan a desarrollar lo que sería el Estado-Nación, esa función sigue estando, pero diferenciada. Por ejemplo, Sarmiento, que funda las primeras escuelas primarias, y Mitre, que forma las primeras escuelas superiores, secundario. Sí. El secundario forma. Son dos instituciones diferenciadas en ese momento, porque el secundario, hasta bien entrado el siglo XX, recién a principios del siglo XXI se hace obligatoria, es obligatorio a nivel secundario, imagínense. Bueno, secundario siempre estuvo diseñado como una instancia previa a la entrada a la educación superior, a la universidad. Y la universidad siempre, históricamente, fue para unos pocos. Y no es por iure, es de facto. Aquel que trabaja no tiene tiempo, no le dan las condiciones para ponerse a estudiar una carrera y elegir qué es lo que quiere de su vida. Entonces, siempre fue una condición, si no política, económica. Pero ¿qué pasa? Antes del siglo XX, principios del siglo XX, tenemos una universidad que es claramente elitista, que es de derecho elitista, en donde hay
contenidos elitistas, el rector es sumamente elitista, viene de una clase superior, los mismos estudiantes son de una clase superior. Para entrar y acceder a la política tenés que ser o abogado o médico, y de ahí viene el prestigio de esas carreras. Y todo eso cambia, bueno, primero con el irigoyenismo, que de nuevo se intentó tapar, y después definitivamente con el cambio que representó el peronismo. Exactamente. Ahora bien, volviendo a Sarmiento, ya que lo traje a colación. Sarmiento, con todo lo que tenemos para criticarle a ese muchacho, está bien, por ahí nos separa, ¿no? 150 años, pero con todo lo que tenemos para criticarle, él dijo, lo primordial es que todos asistan al colegio normal. En un contexto, obviamente, del surgimiento de los estados-nación modernos, y entonces, obviamente, le preocupaba que entre el gaucho, el aborigen, el mestizo de acá, más los extranjeros que venían de afuera, que encima no vinieron los que él quería, dijo, pará, tenemos que homogeneizar todo esto porque si no se nos va de las manos. Mordor. Claro, exactamente. Ese tipo creó escuelas por todos lados. ¿Saben qué? Ese tipo que gastaba plata en crear escuelas y quería que todos recibieran educación era liberal. No era ni comunista, ni progresista, ni nacionalista. Era liberal. Entonces, carajo de gobierno tenemos que ni siquiera sigue el ejemplo de su queridísimo prócer? O sea, estamos en el horno. Pero inclusive de una cuestión comparativa, ¿no? A ver, nuestro presidente, ¿cuál es su mayor faro en términos de comparación, no sé, de un país? Estados Unidos. Estados Unidos, al igual que todos los países del mundo, por una cuestión estratégica, invierten un montón en ciencia, pero una banda de guita se va. Gran parte del ejército y todo se va a lo que son las investigaciones científicas, sobre todo la técnica. Digo, a ver, ¿cómo carajo se piensan que nació la Internet? Financiada por el ejército de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se piensan que la gran mayoría de los avances tecnológicos que tenemos hoy en el mundo, en los últimos 100 años, dónde carajo se piensan que se financiaron, boludo, por la empresa privada, por Bill Gates en un garage? O sea, son bastante pelotudos porque se piensan que por ver un video de 30 minutos con música emotiva, con Bill Gates diciendo, yo arranqué de cero, se piensa que viene así la revolución tecnológica. No, muchacho, viene porque el Estado presente en las universidades, porque necesita tener lo que es vanguardia tecnológica. Digo, si vos tenés capital intelectual, que son básicamente universitarios y universitaria, digo, vos tenés gente que sepa técnica, que sepa sobre sociales, que sepa sobre, inclusive sobre arte, digo, y que en cualquier de temática de vanguardia vos tengas la gente, ¿no? Obviamente con el tiempo, por ejemplo, ahora se evalúa mucho el litio, pero bueno, antes también mucho el petróleo. Digo, hoy los informáticos son un capital intelectual valiosísimo, digo, que se lo están llevando nuestros capitales intelectuales, que nosotros generamos con la nuestra generamos, se lo están llevando a las multinacionales de informática del resto del mundo. Digo, o directamente a nuestro capital nacional, como el Forro de Galperín, lo llevan, se van del país directamente. Digo, tan nacional la burguesía acá no es. Entonces, nada, como que me parece tan carente de sentido esa cuestión de el Estado no tiene que estar, porque digo, si a vos te gusta Estados Unidos, ¿por qué no te fijás en los boletines todo lo que se la gastan en financiar a las universidades y en los desarrollos técnicos, tecnológicos, en las becas? ¿Por qué becan gente de otros países? Digo, el Estado está presente siempre, muchacho. Totalmente, y tiene que ver un poco con lo que habíamos nombrado en el programa anterior, que es como, incluso desde una lógica del libre mercado, no es lo mismo, y ya lo decía Belgrano hace 200 años, no es lo mismo vender el cuero que vender zapatos. Es algo, pero 2 más 2, o sea, no hay que ser como muy guapo. Entonces, qué sé yo, parece como muy importante no dejar esto de lado. Y bueno, seguramente por ahí algunos del otro lado dicen, ¿qué pasó con Nahui? Que esta vez no trajo sombrero.
no es casualidad del destino, tiene que ver con que el día de hoy ameritaba traer una boina. Y vuelvo otra vez a lo que ha estado pasando estas últimas semanas y sobre todo ayer. Si un nacionalista decide vestir el rojo y ponerse una boina es porque estamos en el horno. Están metiendo con la estructura primordial de Argentina. O sea, cortas las hago. No hay como mucho más que debatir. Hi, Lenin. Sí, no, estamos en tiempos muy complicados. Yo, no sé, el otro día estaba viendo Andor de nuevo, porque me parece la mejor... Perdón, acá la producción quiere decir algo. Por favor, producción, ¿qué quiere decir? Voy a ir a acomodar la gorra. Sí, pueden ir a acomodarle, por favor, la boina a Nahue. Que bancamos, me gusta, muy bonita la boina. Ahora, la cuestión es, yo estaba viendo Andor el otro día, el final, porque me pareció una de las mejores Ahí series. aparece Isis, aplauso. Segundo corte. Que sigan. Bueno, que Gracias, producción. Andor me parece que tiene una de las mejores, y volviendo un poco a la cuestión de la resistencia, es para mí, creo que la mejor producción que se hizo de Star Wars. O sea, Star Wars creo que debe ser el mundo, digamos, la creación que más producciones ha tenido, ¿no? En términos de cómics, películas, series, es muy difícil, realmente muy difícil estar al día con Star Wars. Y sin embargo, en los últimos años creo que hemos visto muy buenas producciones de mierda también, pero también unas muy buenas. Y Andor me parece la mejor. ¿Por qué? ¿No? Porque me parece que Andor tiene el mejor, ¿cómo se puede decir? La mejor representación de la resistencia que he visto de las mejores en mi vida, ¿eh? Porque pasa eso con la política, ¿no? Que a veces muchas series hablan de la guerra, de la política, de cosas que, no sé, no son lo cotidiano de la mayoría de la gente, y están muy romantizadas o no representan lo que es la realidad. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, muchos decían House of Cards y no es tan así, viste, la política. Yo no la vi a House of Cards porque me pareció medio una pelotuda cuando lo vi. Puede ser que esté buena, puede ser que no esté buena. Claramente Kevin Spacey es un hijo de puta. Pero, digo, o películas como, no sé, series como Band of Brothers, que tan bien representan a la guerra. Bueno, Andor trabaja la resistencia desde un lugar muy real, ¿no? Porque, para empezar, como ya lo dijimos en otros programas anteriores, el mundo es un gran gris, en realidad, que depende de dónde lo veas, va a ser más blanco, más negro, completamente grisáceo, o no sabes en qué carajo color estás parado. Sin embargo, mientras tenemos las primeras producciones de Star Wars, que es un claro blanco y negro, está el rebelde, resistencia organizada ya contra el malvado imperio que representa lo peor del pensamiento occidental. Ahí te interrumpo un segundo. Ahí yo creo que George Lucas se agarró mucho de lo que Campbell llamaba el viaje del héroe. Entonces está esto de aquel héroe, podríamos decir, pulcro, luchando con el mal encarnado. Y por eso también, bueno, vamos bastante de la línea de Tolkien también. Tolkien tenía mucho esto de, bueno, o es blanco o es negro. Y claramente, por ejemplo, Duna ya no le gustó. Ahí que es todo como muy gris, todos los personajes son muy turbios, juegan con sus intereses personales, fue como, no, esto es horrible. Pero bueno, pues él también lo pensaba desde el lado de los mitos, y como que en un mito tenía que ser de blanco y negro, calculo que también tenía que ver más que con los mitos y con su visión. Y europea, a ver, por ejemplo, Sí. Tolkien, lo vamos a pasar por arriba, pero Tolkien era un tipo que a mí me encanta, me encanta su producción, pero es eso, como decís, está claramente el occidental, que es bueno, muy bueno,
Con alguno que otro traidor y malo para la intriga, y después está el oriental que es malo y sirve como es un sumiso. El oriental tiene ese orientalismo, digo, que inclusive Marx peca de esto, de pensar que el oriental, casi racial o culturalmente, está naturalmente subordinado, tipo el despotismo oriental es lo que se le dice. Claro, Entonces, tenemos un tirano y una horda. de bárbaros Claro. orientales. Sí, Exacto. y el europeo bueno que se postra hacia el mal, como que se corrompe y de repente o está muy debilitado o se puso una bufanda oriental, no sé. Sí. Es más, o no dice Aragorn, hombres del oeste cuando lo dice. Claro, del oeste porque después están los del este, del oriente, digo, pero bueno. Volviendo un poco igual a la cuestión de la resistencia, digo, Andor rompe un poco con eso de blanco y negro, del héroe, y dice, bueno, vos querés resistir, vas a tener que romper muchos huevos, porque vos querés jugar a la pelota acá, la cancha está embarradísima, hermano, te vas a ensuciar. Y se ve la peor cara de la resistencia, pues la resistencia, la guerra, son cosas horribles. La resistencia es terrible. Vos tenés que hacer cosas que naturalmente no harías. Y lo hacés por una muy buena causa. Un poco el Che también hablaba de esto, ¿no? De que como que el amor hacia el prójimo obviamente te deviene en esa bronca, ¿no? En esa bronca, esa resistencia contra el opresor, contra el que le está haciendo mierda a las personas que amo, que son mis vecinos, que son mis compañeros, mis compatriotas. Entonces, en Andor, ¿qué se ve? Primero se muestra un imperio que es realmente tenebroso, ¿no? Que es muy burocrático. Esta cuestión de la burocracia, que es tan grande que despersonaliza todo el proceso. Y además tiene una política del terror que va tirando y aflojando, como que en un momento empiezan a tirar más porque se les está complicando la cuestión con la resistencia. Y por otro lado tenemos a un pueblo llano que, bueno, ya en Obi-Wan hay uno directamente que se lo banca, que cuando le llegan a Obi-Wan, hay uno que dice, yo banco el imperio, dice el camero, ahora hay orden. Sí, sí. Pero como que claro, literalmente, qué bueno no que vuelvan porque están ahí los milicos, qué bueno que se queden los milicos, dice. Pero digo, después en Andor tenés un imperio que tiene una política completamente perversa con respecto a la población, de decir, flaco, vos donde la podrí, te metemos en una cárcel que parece sacada, es una distopía esa cárcel, es que juega completamente con tu psicología, donde muy pocas personas pueden llevar un proceso carcelario y productivo para el imperio. Y después está toda la otra parte, es cómo se empieza a organizar esa resistencia y lo que consiste la resistencia. También está bueno dejar en claro el hecho de que antes de Andor había una cuestión de, bueno, estamos en una democracia y entonces vienen representantes de todo el mundo y hablan en asamblea, toda la cuestión, y ya es distinto cuando un fanático asume el poder, impone una dictadura y es como, no, o hacen lo que yo quiero o los paso por encima. Luego ya no sirve y ahí hay que pasar a la acción. Y después, bueno, dentro de la rebelión está como, bueno, ¿cómo pasamos a la acción? Solamente pidiéndole una sesión privada al emperador y diciéndole, che, por favor, ¿puede matar menos civiles? Con un tuit. Por lo menos los puede matar decentemente de un tiro y no torturarlos. O directamente decir, no, ¿sabes qué? Nos organizamos. Ah, bueno, vamos a tirarle bomba. No, Además hay otra cosa, con Andor ves esa sociedad. Yo no vi Andor todavía, es un deber pendiente, pero sí vi Obi-Wan. Y en Obi-Wan hay una cosa muy interesante que es este camino inverso al héroe. Obi-Wan es un héroe en todas las películas. El chabón aparece como, en las últimas no, pero en la 1, 2 y 3, el tipo es un héroe. Hecho y derecho, en Clone Wars es un héroe. Y en Obi-Wan ves al chabón postrado, tirado. Ves lo más personal, ves lo más emocional, ves por dentro, empatizás, porque te das cuenta que hasta el más héroe de todos, hasta el más impenetrable, tiene dudas en un punto. Y que lo difícil que es levantarte cuando vos te sentís aislado, cuando te sentís solo, te sentís derrotado. Es re fácil poder resistir y levantar cuando arriba, pero cuando estás abajo, ¿qué haces? Cuando tenés que empezar de cero, cuando perdiste, y eso es parte también de la resistencia.
Pero bueno, ya tenemos que hacer un corte. Así ¿Volvemos en un que, minutito? bueno, Perfecto. nos vemos en unos minutitos, en 5 minutitos. ¿Qué tal? Bueno. Muy bien, estábamos hablando de Andor, ¿no? Andor, como esta serie que acá diciendo que ya se la vendieron. Ok, ¿Querés decir algo, Ricky? bueno, muy No, bien. estás sin palabras. Andor, como serie, tiene una cosa que es interesante porque es cómo se va gestando lo que es una rebelión, una resistencia. Andor no te muestra cómo vienen 3 amigos que dicen, ¡ay, me mataron a mi primo! ¡Vamos a hacer una revolución! Y se va gestando porque la gente está enojada y se suma, que es una mirada romantizada de cómo funciona realmente un proceso de resistencia. Una resistencia colectiva, como pasó acá en la Argentina, uno puede hablar del tema del rosariazo, del cordobazo, no es una cosa que se gesta en un momento y con un grupo así de jóvenes, es una cosa que se va gestando de a poco, ¿no? Para eso, para que pasasen todas esas cosas, tenía que haber organizaciones de base, tenían que estar la resistencia peronista, digamos, la resistencia marxista, la resistencia nacionalista, los distintos sectores políticos socavando la legitimidad del gobierno. Andor tiene eso que está bueno porque agarra los distintos tipos de resistencia individuales que estaban teniendo la gente. Digo, el personaje principal es una persona que le chupaba todo bastante un huevo, que no era ningún amigo del imperio, pero que nada, andaba en la suya. Y poco a poco se va metiendo en esa resistencia y se lo va reclutando, pero de una manera muy turbia y muy real también, porque así funciona. En la resistencia vos estás contra un enemigo que es gigante. Entonces, como es tan poderoso, uno no tiene el lujo de verse, de tomarse ciertas libertades. No, tiene que ser completamente precavido porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Y la serie se ve eso, cómo se gesta la resistencia armada, la resistencia política y cómo todo, la resistencia, lo que es la inteligencia sobre todo, lo que se tiene que pagar por hacer esa resistencia. Eso que estamos hablando del otro día, que decíamos que un militante de la resistencia no tiene el derecho a tener una conciencia limpia, porque alguien tiene que hacer esas cosas sucias, que para que haya un proceso libertador, de resistencia, de rebelión, esas cosas sucias se tienen que hacer y alguien las tiene que hacer. Y Andor muestra cómo funciona. Por eso me parece una serie tan zarpada. Totalmente. Yo ahí también quería decirte, bueno, vos justo decías esto de la versión romántica. Capaz podríamos decir que el grupo de Luke, Leia, Chewbacca y Han Solo es esa resistencia romántica, heroica, lumínica, si querés. Después tenemos Andor, que es como, bueno, vamos a pisar tierra, nos vamos a embarrar y bueno, vamos a terminar involucrados en cosas que no nos gustan, pero que sirven para la causa. Y después, por otro lado, tenemos el otro extremo, que por ahí ya es, bueno, no, nos vamos a meter bien en el barro hasta acá, que es Saw Gerrera. Que Saw Gerrera directamente, para mí, es el Killmonger de Star Wars. Es como, el objetivo es aquel. Listo, no importa qué charlar con este, ni transar con el otro, pum, vamos a detonar todo a la miércoles y chao. Y ahí también podríamos decir, bueno, está bien el camino de Saw Gerrera, no, es complementario a la lucha de rebelión, la termina perjudicando. No sé, ¿a vos qué te parece? Pues Saw Gerrera también, incluso dentro del mismo lore de Star Wars, hay muchos rebeldes que dicen, papi, cálmate, no, así no. Pero después, en cierta forma, también muchas veces lo terminan llamando como diciendo, che, al final se nos complicó el diálogo, vení ahí con los tipos de la CGT, que bueno, no serían los de ahora claramente, porque si no, no irían, pero bueno. No, Saw Gerrera, si me preguntás a mí, es mi personaje favorito. Yo lo vi y dije, este chabón la tiene clara, es por ahí, todos los retos no se la banca. Todos los retos son socialdemócratas y este tipo dice, con esto no se puede transar, con esto hay que cagarnos a tiro.
hay que destruir completamente un acorazado entero con un montón de personal adentro. Y bueno, eso va a dañar el imperio. Y bueno, hay que romper huevos, muchacho, para hacer una tartita, para hacer lo que vos carajo quiera. Hay que romper las cosas. Entonces me parece que Sao Guerrera sí, de hecho, es un chabón que... Ahora, tal vez estaría bueno que charlemos de eso. Todo lo que puede ser la resistencia individual. Pero Sao Guerrera es un chabón que comanda una guerrilla. De hecho, ¿cómo se llama la guerrilla de Sao Guerrera? Me acuerdo de esa. Los partisanos. Ah, mira, ahí va. Entonces, digo, si vos me preguntás a mí cómo funciona la rebelión o qué sé yo, de hecho, quien aparece en Andor, spoiler alert, aparece en un momento Sao Guerrera, digo, porque es Sao Guerrera es la rebelión que se va a los tiros. Porque obviamente para un proceso libertador tiene que haber una cara política que legitime todo eso, pero también tiene que haber una cara que los cague a tiros. Tiene que haber un Ho Chi Minh o Nguyen Gap que vaya y los cague a tiros a los franceses. Un Viet Cong que vaya y se infiltre en todos los pueblos de una manera tan sucia, tan fuera de los códigos de la guerra, que le haga a los invasores que sea una pesadilla y que sea peligroso, que sea costoso. Igual para mí también algo que es muy divertido es que justo el único grupo de la resistencia que es criticado, que es el del que estamos hablando, es justo el que entrenó Anakin Skywalker, que justamente también dentro del Consejo Jedi siempre fue criticado. Entonces eso para mí es genial. Esa es buena, ¿eh? Igual, también un poco partimos, creo que lo dijimos en el segundo capítulo que hicimos, el segundo programa, que hablábamos de la cuestión de la violencia. Toda resistencia es inherentemente violenta. No hay cuestiones morales. Las cuestiones morales son para la gente que está sentada en su casa mirando un programa de televisión y diciendo, este tipo hace muchas maldades. No hay una cuestión de bien y mal, no hay una cuestión de esto está correcto o esto es incorrecto. No, cuando la cuestión está en una opresión que es de generaciones, cuando la cuestión está entre vivir o morir, cuando la cuestión está entre que vos veas un familiar morir o no, que se te destruya toda una comunidad, cuando esa es la cuestión, no importa la moralidad mucho. ¿Por qué? Porque hay un proceso sumamente violento y la resistencia es una respuesta a esa violencia. Por eso, ponerse a cuestionar la violencia en un proceso de resistencia es una pelotudez grande en una casa y solo se la puede cuestionar aquel que está cómodo y nunca hizo nada, nunca tuvo que embarrarse para nada en su vida. Bien es cierto que por ahí nuestra sociedad, como ya está acostumbrada al sistema democrático, es como, no, ¿por qué la violencia? Como si no existiera, ¿no? Porque claramente existe. Pero es cierto que, bueno, mientras haya una vía por el diálogo, todos abogan por eso, pero no nos olvidemos que Star Wars fue hecha en 1977, donde, si no me equivoco, todavía estaba la guerra de Vietnam o había justo terminado. Había terminado. Bueno, había justo pero... terminado, pero seguía ahí a flor de piel. Estaba todavía la lucha en Afganistán. Bueno, acá teníamos todo el plan Cóndor encima, con los milicos pisoteándonos la cabeza a todos. Entonces, bueno, en ese contexto, ¿dónde estaría el lugar para el diálogo? Claramente no lo hay. Además, el diálogo siempre está bueno. Si se pudieran resolver las cosas por el diálogo, bien ahí, todos apostamos por eso, pero la democracia y los derechos nunca se consiguieron bajo el diálogo. Todo lo que se logró hasta ahora, todo lo que nosotros decimos, esto está dado y es nuestro, en algún momento se tuvo que defender y en algún momento se derramó sangre. Todo lo que nosotros tenemos fue con muerte de compañeros. Exactamente. Y ahora voy a nombrar un ejemplo. Por ejemplo, la Patagonia Rebelde, que le llaman, en 2022, que ahí también todos los obreros, sobre todo los que trabajaban en el campo, se levantaron en armas, eran anarcosindicalistas. A ver, los reclamos eran básicos, trabajaban de 12 a 16 horas, pedían que la jornada sea más corta para mínimamente poder dormir como corresponde, no les daban comida suficiente, no les daban ropa necesaria, no les daban las herramientas necesarias y encima les pagaban con bonos.
En ese momento, bien de libre mercado, no había una moneda nacional, sino que el terrateniente que te tenía ahí en el campo con el grillete decía, bueno, toma esta monedita que es para ir al almacén que tengo yo en la finca y me compres a mí. Entonces es como, bueno, ¿qué querés hacer? Tenés al chabón básicamente esclavizado. Claramente ahí no hay ninguna forma de diálogo. Y eso que ya estábamos en el gobierno de Irigoyen. Incluso aún así no estaba esa vía del diálogo y lo único que voy a hacer es hacer una medida de fuerza. Por eso también, bueno, me parece importante de que nada, no despreciemos las medidas de fuerza o no critiquemos a la que la hagamos, porque hoy por hoy si tenemos derecho y un montón de libertades es gracias a que alguna vez hubo lucha y se defendió. Además, no están para siempre, no es que el derecho una vez que se peleó, se constituyó, ya está, es inamovible, no, estos tiempos demuestran que no es así, que con el tiempo las cosas se pueden reinterpretar, o como pasó con la universidad, después de la reforma de 1918, se puede poner bajo el tapete, total, quienes están en el poder, una ley no los mueve para nada, lo único que hacen es olvidarla, no difundirla, taparla y que no exista más. Debe haber un montón de leyes que no conocemos que podemos usarlas en el servicio nuestro y que para implementarlas efectivamente lo que necesitamos hacer es movernos, romper las pelotas, ocupar las calles, que es lo que mayor poder que tenemos. Destruir un crucero de carga imperial, sí, como Sao Guerrera. También. A ver, si estás en contra de esto, dale tu aguinaldo a tu peronista, comunista, socialista, anarquista más cercano, ¿eh? Primero, quiero que hagan cola. Pero bueno, nada, volviendo un poco también a lo que son la resistencia. Hoy hablábamos un poco sobre la resistencia, por ejemplo, individual, ¿no? Tiene ¿sirve de alguna manera? Hoy hablamos que, por ejemplo, con el veganismo, esas cosas del consumo, en un mundo donde además hay unos monopolios muy grandes, hay una concentración del capital gigante, mucho más que hace 50 años, ya Marx lo predijo, y esto se va a seguir profundizando porque es la lógica del capital. Entonces, que la lógica de la rebelión por consumo individual, para mí no funca, pero hay otros casos que yo no sé si están así. Y acá, por ejemplo, la tiro. Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, hay todo un debate sobre cómo funciona, porque sí, mataste a Bin Laden, pero Al-Qaeda siguió existiendo, mataste a su dirigente, siguen existiendo, invadiste el país, sigue existiendo, ¿por qué? Y algunos dicen que, por ejemplo, tiene una estructura que no existe en realidad como estructura, sino que es un grupo de lobos solitarios, gente que se organiza dentro de este esquema bajo una ideología y toda la bola, sobre todo la doctrina, la doctrina wahabista, si mal no recuerdo, wahabista, y que comete actos de terrorismo como independientes, ¿no? Que se pueden conectar entre sí y toda la bola, pero no hay un comando central como eran los comandos guerrilleros acá en Argentina o en todo el mundo. Bueno, Al-Qaeda en ese sentido fue bastante efectivo con sus ataques. A ver, después llegar al objetivo que querían de dominio de la Sharia en el mundo, no, los objetivos de Al-Qaeda de hecho fueron después reemplazados por el Daesh, por el ISIS, que planteaban que planteaban un modelo distinto de la lucha. O sea, ISIS nace, el Estado Islámico, Daesh, nace como una fracción de Al-Qaeda. La fracción, si mal no recuerdo, de iraquí. Parece que sí. No, o Siria. No, creo que es Siria. Y que planteaba una centralización mucho más grande, con una estructura considerada, que después se le fueron sumando otras estructuras, pero uno sabe cuáles son los dirigentes del Daesh y qué territorio controlan y toda la bola. Entonces, por ejemplo, ahí en el Daesh tenés una resistencia mucho más organizada, estructurada, y en Al-Qaeda tenés una resistencia que es completamente desestructurada, pero que en cierta manera su resistencia, y fue medio efectiva. Después, obviamente, sirvió de justificación para los horrores que hizo Estados Unidos en Medio Oriente. Se llevaron puesto a un par de países por eso y lo siguen haciendo bajo esa lógica.
Pero como Resistencia han hecho sus cosas interesantes. Villas. Sí, otro ejemplo es, bueno, si uno en una empresa trabaja a desgano, no es que le vas a producir una pérdida millonaria a la empresa en la que estás, pero si se va corriendo la bola y todos trabajan a desgano y cae la productividad y no sé, le empiezan a caer los bonos o algo, bueno, ahí es otra cosa. Entonces, claramente, bueno, si es uno, no sirve la acción, pero si no tiene repercusión comunitaria, como que se pierde en la marea. Salvo que, no sé, sea ultramillonario y entonces decimos, bueno, pongo 12.000 millones de dólares en comprar yuanes y entonces valoro más el yuan, devalúo el dólar y chao. Ponele. Claro. Batman, pero si no, claro. Batman sí puede apretar todo el crimen de... Claro, Batman solo puede. Igual, eso es muy interesante. Que igual lo gracioso es que tampoco, porque se crea todo un ejército de Robins Tal cual. porque se ve sobresaturado, así que tampoco. Igual, esa cuestión es re importante, la cuestión de lo colectivo, ¿no? Porque hoy estábamos pensando, culturalmente está muy en boga ese hombre, esa persona que resiste sola, que aparece en todas las películas, es el antihéroe, la figura del antihéroe principalmente. Es un tipo que es medio sociópata, piensa distinto, no piensa como los demás, es una oveja negra, no tiene contacto con la sociedad porque se lleva mal con todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Es un tipo capaz. Es un tipo capaz de hacer un montón de cosas. A veces es repiola, pero otras veces también, y pasa en un montón de películas, es lastimado, es una persona más. ¿Y cómo se muestra que es una persona más? Bueno, porque tiene sentimientos. Antes, el modelo de antihéroe anterior de los 80, 90, tipo Rambo, el de Duro de El Matar. transportador. Claro, eran tipos también que se los cagaba trompada, que era re duro, que perdían a toda la familia, era un quilombo bárbaro, pero el tipo se bancaba todas. Iba él solo y mataba a medio mundo y la película terminaba en que el tipo era lo más capo que había, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese modelo se terminó rompiendo con el tiempo, o no sé si se rompió, por ahí siguió, pero lo hicieron más humano, lo hicieron más blando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empatizar con ese antihéroe. ¿Cuál es el tema de ese antihéroe? Que no hay un proceso personal del tipo que, en algunos casos sí, por ejemplo, Han Solo. Pero en otros casos, que son gran parte, no hay un desarrollo del personaje que dice, antes yo curtía solo, pero ahora descubrí que para poder enfrentar al villano me tengo que unir con otras personas y olvidarme de mi individualismo dándome cuenta que soy una pieza más en todo esto. No. Está centrado en él y en sus sentimientos y cómo se siente y sigue aislado. Y nosotros empatizamos con ese ser que probablemente siga siendo un psicópata. Por ejemplo, el Joker. El Joker es un personaje totalmente psicótico que va solo, sigue siendo un sociópata total, no hay ningún desarrollo salvo su descenso a la locura, pero nosotros empatizamos con él. Bueno, pero ahí fue crucial, creo, esta última película. Obviamente, seguramente en los cómics también fue desarrollada en algún momento, pero en esta última película pasa eso porque nos muestran, bueno, el por qué él desciende a la locura, por qué es una persona que está tan alejada de la sociedad al punto de, bueno, destruyo porque sí. Entonces ahí vos decís, pará, la cosa que le está pasando a este tipo, no estamos tan lejos. Creo que también por eso en Estados Unidos entendieron muy bien eso y cuando se estrenó la película habían puesto militares a la salida de todos los cines, o sea, no era joda. Claramente ellos estaban al tanto de lo que, bueno, eso significa. Bueno, pero no pasó en la de Batman, el Caballero Oscuro, que entró un tipo vestido de Bane y hizo una masacre. Sí, también. Pero bueno, creo que es cierto que en este último tiempo se le está dando mucho más trasfondo, no solo a los héroes, sino también a los villanos. Y entonces, bueno, podemos estar o no de acuerdo con su forma de accionar, pero al momento de mostrar los argumentos, por ahí hay algunas cosas que uno dice, pará, hay algo de tu argumento que puede ser. Pará, Por favor, hablemos Tales of the Jedi, el desarrollo de Dooku. Totalmente. Por
Dios. Bueno, ese es un antihéroe que complejo, pero llegás a empatizar mal con el tipo, ¿eh? Para. Pero ese igual no es tan, o sea, no es este modelo de antihéroe que traigo, que después lo retomamos, vamos a hablar de Dooku. El tipo es el chabón que se bancó los trapos, que dijo, bueno, me tengo que ensuciar. Pero el loco tenía una posición, se la bancó y fue a eso. No sé, para mí. Claro, ahí está la gran pregunta de, bueno, ¿Dooku qué era? ¿Un héroe? ¿Un villano? ¿Un héroe caído? El héroe de una historia mal contada. O el villano de una historia mal contada. No, el villano de una historia mal contada. Bueno, soy bostero, perdón. Pero digo, a mí me gusta Dooku. Siempre todos dijimos, che, pará, Dooku tiene... Por cómo están las películas, acá hay algo que no se cuenta, pero debe estar muy interesante. Y todos decíamos, ¿dónde carajo está esa producción que nos diga ese desarrollo que llevó a Dooku hasta allá? Y vino Tales of the Jedi y nos dejó a todos muy chochos. Calculo yo, creo que a toda la gente le gustó. Sí, de hecho en esa situación es Mace Windu el que vos decís Total. a pleno, y no solo lo entendés a Dooku, lo entendés más a Anakin y es como, sí, está perfecto, cortale la mano. Es que vamos a decir algo. Yo lo quiero un poquito a Samuel Jackson, un poquito nomás. Pero, a ver, Mace Windu es un personaje tan culo roto. Yo solo con ver las películas, yo entiendo por qué Anakin lo hizo pelota. Perdón, es mi opinión, ¿eh? A mí me cae bien igual Mace Windu. A mí me cae bien. El tema es que yo, por lo que tengo entendido, el trasfondo del personaje, él terminó siendo arrogante, porque él creía realmente que él era el elegido y por eso en su forma de pelear elige una forma que está ahí entre la luz y la oscuridad, por eso también el color del sable. Entonces él realmente creía como que era el balance y los hechos le demostraron de que no, que estaba completamente equivocado. Pero bueno, era como muy doctrinario también, podríamos decir. Sí, o sea, era un termo. O sea, Mace Windu era un termo en el sentido mayúsculo de las palabras. Pero me parece que esa cuestión... ¿Vieron Los Miserables? Los Miserables tiene a Javert, que es como ese antagonista, porque no es un villano. Javert no es un antagonista, no es un villano, es un antagonista. Digo, y es un chabón que a mí me parece el personaje más lindo de la producción, porque el guachina tiene toda una justificación de por qué hace lo que hace, personalito, y vos empatizás plenamente. A mí me pareció una persona hiperhumana y sobre todo muy respetable. A mí siempre me daba que Mace Windu tenía esa cosa de... Lo mismo que me daba Dooku, acá hay algo más, porque esos caracteres fuertes, yo personalmente los respeto mucho, porque se forjan eso, no es una arrogancia tipo yo soy fuerte porque soy malo. Yo no lo veo a Mace Windu como alguien personalmente arrogante, sino tal vez que le falta la visión, que está encascado con algo, y por una muy buena razón seguro, que a veces eso puede ser una imposibilidad ver otras cosas, pero muchas veces no. Te posibilita mantener el rumbo cuando el resto lo pierde. Y ahí, por ejemplo, Dooku empieza a ver las contradicciones de lo que es la República. Y dice, yo estoy defendiendo esta verga. Es más, hablemos de resistencia. ¿Qué hacen ahí en Raxus cuando va cuando va a investigar el asesinato de una Jedi, ¿no? Los arresta a los guachos, a los de la guardia personal que eran responsables, y le dice: la próxima, organícense, no sean boludos. Dije, tal cual, digo, Dooku es un capo, porque no solo ya está diciendo estoy podrido, completamente podrido, sino que además esto se tiene que ordenar, esto se tiene que organizar. Ya está organizando lo que va a ser después la Confederación. De hecho, esa va a ser la capital de la Confederación de Sistemas Independientes. Y además, Dooku no era tipo un anarco que fue romper con todo y nada más. No. Él formó una confederación independiente con sus organizaciones paralelas. El tipo quería romper con la corrupción de la República, o por lo menos eso era lo que el tipo estaba diciendo. Por ejemplo, ¿por qué voy a defender a estos Jedis, a esta República que no puede ver que ante sus propias narices se está formando el mal? ¿Por qué no puede?
¿por qué voy a defender esto que está corrupto hasta sus raíces si literalmente el chabón contra el que tienen que luchar los está gobernando, los tiene así? El tipo la vio y luchó contra eso y por ahí en el proceso se corrompió, pero el tipo sabía que se tenía que ensuciar las manos y fue y se ensució las manos. Le salió como le salió porque también la realidad es que, y ahí está el tema, fue él solo a luchar contra todo un sistema. Con todo lo que eso implica para una persona que tiene que literalmente luchar contra todo el sistema. Yo creo que los motivos de Dooku para ir hacia donde fue no fueron malos. Es más, era un idealista. Y Sí. en esos ideales, Yo creo que en el caso de Dooku, Anakin y Grievous terminaron corrompidos porque atrás estaba Palpatine. Porque en realidad las motivaciones de los tres creo que son buenas. Digo, en el caso de Dooku estaba diciendo, che, nosotros estamos en el sistema republicano, pero ahí hay pobreza, ahí hay corrupción, ahí los estamos matando de hambre, entonces, ¿qué carajo estamos defendiendo? Uno. Anakin está diciendo, che, está todo perfecto, yo lucho por ustedes, los rebanco. Pero, ¿por qué no puedo tener familia? O sea, no se supone que estamos la luz, el amor y qué sé yo, o sea, ¿qué parte doctrinaria hay ahí, casi eclesiástica si crees, como decías hoy, que no se puede? Y después, bueno, en el caso de Grievous, para mí es una historia de liberación nacional, y ahí cuando finalmente lo logra, se termina involucrando en la República, y entonces ahí es donde Grievous dice, ¿cómo? Cuando nosotros lo necesitábamos, pues nos estaban acribillando, no vinieron, y ahora que dimos vuelta a la torta, ahora sí vienen y nos ponen el freno a nosotros. ¿Y los otros qué onda? Y entonces todas esas cosas dan cuenta de que claramente la república no es un ideal de panacea democrática y donde todo está perfecto, sino que tiene las mismas contradicciones que tenemos nosotros en nuestros propios países actualmente. es que lo mismo partió de... Bueno, en el programa anterior estábamos hablando de Voldemort, que Voldemort no es es la encarnación del mal, pero ¿qué encarnación del mal es? Voldemort no, aunque muera Voldemort, no sería... O sea, seguiría existiendo ese mal porque precisamente Voldemort crece por lo que hay en la sociedad. O sea, no es Voldemort, son también los que están atrás, es el Ministerio de Magia, que está corrompido hasta sus raíces, porque no necesitaron a Voldemort para, por ejemplo, nombrar enemigo indeseable número 1 a Dumbledore, para intervenir... Mandar la Umbridge encima. Para intervenir Hogwarts y agarrar y decir, no den contenido político en Hogwarts, básicamente. Para Grindelwald. Claro. Bueno, Palpatine es lo mismo. Palpatine lo único que hizo fue empujar una piecita y listo. ¿Por qué? Porque el tipo no es que, sí que maquiavélico, que sí, fue recontra maquiavélico, pero el tipo aprovechó cosas que ya estaban ahí, explotó las contradicciones. Y eso es muy importante porque eso es lo real de Star Wars y Harry Potter, que te vienen a plantear algo muy vivo. Lo contradictorio que es el sistema en sí, las instituciones que tenemos, bajo lemas muy piolas, sí, pero que siempre anidan, por ejemplo, Europa y el nazismo latente todo el tiempo, o acá, Argentina misma, y esto que siempre vuelve, el que vuelvan los milicos, que vuelvan los milicos, que vuelvan los milicos, y pumba, de repente tenemos a Milei. Sí, una cosa que, de nuevo, inclusive todas estas producciones que digan esas cosas, que toquen esas temáticas, no son a veces porque dicen, che, nosotros tenemos un marco teórico que queremos dejar acá muy en claro, que es la cuestión de la liberación, que es la cuestión de la resistencia, que es la cuestión del racismo estructural, sino que a veces son producciones que nacen directamente de como... Porque naturalmente se reflejan en la sociedad, digo, yo no creo que cuando George Lucas estaba escribiendo todo esto, cuando inclusive en las últimas, no voy a decir un director porque son un montón de directores en las últimas producciones, pero todos estos directores leyeron a Marx, leyeron a Fanon, leyeron a quien carajo quiera Durkheim para agarrar y entender la sociedad y las contradicciones, sino que simplemente dijeron, che, agarraron el fascismo, agarraron la corrupción, agarraron el autoritarismo, cómo se gesta esto en distintos lugares y lo pusieron ahí. Ahora, queda a nosotros en entender, a partir de las herramientas que tenemos en la realidad, poder deconstruir eso que vemos en esas producciones y entender cómo funciona ese sistema y cómo funcionan esas contradicciones. Pero no son cosas que están puestas generalmente a propósito, pero esas producciones son un calco también de esta realidad.
Hoy estábamos hablando de, por ejemplo, del Joker, el Bromas. De cómo representa este nuevo antihéroe antisocial, ¿no? Este villano antisocial. Porque, de nuevo, a veces es un villano, es un antihéroe, no sabemos qué carajo es, porque en algunas producciones lo es, en la última película es un guachín que es un simple producto de la sociedad y como que justifica después el individualismo extremo que se está gestando. No es casualidad que cuando vemos en Twitter o en Facebook o en Instagram un guachín con una foto del Joker y te saca una historia del Joker, este guachín, pero fija que vota Milei. Digo, y uno ve al Joker y dice, chabón, el problema es el capitalismo, ¿entendés? Porque no está pegando le está pegando el típico reportero capitalista, no está pegando a un burócrata soviético, ¿entendés? Entonces, es una cosa que para mí es una locura. A veces como que el mensaje está ahí. Hay en un montón de producciones donde el mensaje claramente está ahí y después otro agarra y dice, tal cual, hay que matar negros. Pues sí, flaco, no era por ahí. O la película de Barbie, que todos empatizaron con Ken. Ay, Dios, que ganó el premio, no hablemos de eso, por Dios. La productora quiere hablar. Bueno, No, la productora está enojada con Barbie. La película. bueno, pero justamente con esto que estamos hablando, sobre todo ahora, con las últimas producciones, ves lo que es el imperio desde sus inicios hasta su auge y lo ves en profundidad. Y aún así, hoy por hoy, hay un montón de gente que en las redes está como, aguanta el imperio, qué sé yo, y es como, pará, pero ¿qué es lo que te gusta del imperio? ¿Cuál es el mensaje? Está bien, es una cuestión ficticia y como un montón, se juegan como un montón de cosas, pero bueno, lo que sí que está bueno, vemos en Star Wars y lo vemos en la historia de nuestro país, es lo siguiente. En Star Wars parecería que por lo menos en el arco original todo empieza en el episodio 4 y termina en el episodio 6, con todos ahí bailando, buenísimo, se terminó el imperio. Bueno, resulta que no, quedan un montón de remanentes imperiales, se reagrupan y terminan destruyendo todo otra vez y otra vez hay que organizarse y luchar. En la historia argentina pasa lo mismo. Si hubiera funcionado la reforma universitaria del 18 o hubiera funcionado las reformas que se hicieron después de la Patagonia Rebelde, no estaríamos discutiendo después lo mismo el 17 de octubre, no estaríamos discutiendo lo mismo en el Cordobazo, no estaríamos discutiendo lo mismo durante y después de la última dictadura, o en los 90 o ahora. Entonces, no tenemos que tampoco olvidar eso como una victoria, como puede ser, por ejemplo, la batalla de Endor, de buenísimo, ganamos. Esa victoria no es permanente si no hay movilización activa, si no hay memoria, si no hay algo que diga, che, venimos de acá, ojo con esto y aquello, porque si no podemos volver otra vez al mismo. Y acá también voy a hacer una crítica a la visión occidental que tenemos de la historia, que está esta cuestión de, bueno, la historia es lineal, progresiva, siempre estamos mejor. No. Yo planteo que es más, no sé, o circular o espiral, busquémosle otra cuestión, porque está bien, sí, hay algunas cuestiones en las cuales progresamos como sociedad, civilización o como le quieran poner, y hay otras en las cuales siempre puede haber un retroceso. Por ejemplo, pasamos del gran imperio romano a la Edad Media, que sabemos que estaban en la ruina, y después viene el Renacimiento cuando retoman parte de ese conocimiento anterior. Yo diría, igual, digo, para eso, entender esos procesos, esto es muy interesante, gran discusión. Porque se habla, por ejemplo, de la época oscura, de decir, oscuro, terrible. Sin embargo, ¿oscuro para quién?, diría Lenin. Ese para quién de Lenin es perfecto para cualquier temática, porque vos decís ahí, el campesinado europeo vivía mejor en la alta o en la baja Edad Media, con un estado feudal, no un estado socialista, no un estado de bienestar, un estado feudal, pisándole la cabeza, o un no estado feudal, básicamente, como en la época oscura en algunos casos. Ahí donde, tengo entendido yo por lo menos, es donde el campesinado tenía mucho más tiempo libre, donde comía mejor, donde le chupaban huevos si tenía hijos o no. Entonces oscura, zarpado.
Claro, o sea, tenés razón. La época zarpada de la Edad Media, diría. Claro, por eso, ahí hay que... Volvamos a la Edad Media. Claro, ahí hay que ver bien de, bueno, a qué nos referimos. Por ahí en lo que es, no sé, por ejemplo, cuestión de higiene, si querés, bueno, estaban peor. O a nivel de si podían interpretar o no 2 líneas de texto, bueno, estaban peor. Pero después es cierto que en algunas cosas, como por ejemplo, desligarse de los lazos de poder y decir, ¿sabe qué? No te pago ningún impuesto, yo tengo mi granja y cagate. Ahí sí, estaban mucho más organizados los campesinos y nadie le sacaba una moneda ni a palo. Igual eso era progreso con el diario El Lunes. A ver, los campesinos podían leer o no. Bueno, eso lo vemos ahora, que claro, te sí. puede leer. Pero igualmente hay otra cosa que voy a agregar, y ya con eso vamos a ir cerrando. Sí, qué lástima. Que es la cuestión de pensar el tiempo lineal, ¿no? Eso también es algo muy occidental, porque acordémonos que otros tipos de sociedades, veían la historia de manera cíclica. No la veían como algo pasa así, tipo lineal, esto, y nunca se vuelve. No, sino que hay un eterno retorno. Pasa una génesis, un desarrollo, termina y de ese termina vuelve a empezar. Y así sucesivamente. En sociedades, por ejemplo... La China, acá en América... la vieja de Facebook, ay, la historia se repite. La historia se repite tal cual. Yo soy la vieja de... Siempre volvemos a lo mismo, ¿te das cuenta? Estaba, ¿cómo se llamaba? Uroboros. La serpiente que se come la cola. Sí. Bueno, eso que era de los griegos, ¿no? No, Uroboros es germánico. Claro, germánico. Sí, yo creo que la mayoría de las sociedades tenían esa concepción y es el europeo occidental el que impone, no, esto es una línea, empieza acá y vamos a una eterna evolución, lo cual no es verdad. Tiene sus contradicciones, tiene sus idas y sus vueltas. Nada es definitorio. Bueno, pero como las cosas empiezan, las cosas también terminan, como este hermoso programa. Así que gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos, Ricky. Chao.